Hola queridos audiolectores y queridas audiolectoras. Hoy tengo el placer de presentarles un fascinante cuento de Guy de Maupassant titulado Challis. Este relato nos lleva a la exótica India del siglo XIX y nos sumerge en las experiencias del almirante de la Vallee, un hombre que vivió una historia de amor muy particular. El almirante, encargado de una misión astronómica, se interna en tierras indias descubriendo paisajes sorprendentes y monumentos extraordinarios. Su viaje culmina en la ciudad de Ganara, gobernada por el Rajá de Madan, un príncipe generoso y cruel. La magnificencia de la ciudad y la opulencia del palacio del Rajá deslumbran al almirante, quien se convierte en huésped del soberano. En medio de las cacerías y los combates organizados por el Rajá, el almirante recibe un insólito regalo: 6 jóvenes muchachas con la intención de formar su harén. Entre ellas está Challis, una niña cuya compañía pronto se convierte en algo más significativo para el almirante. A través de juegos y cuentos, el almirante crea un vínculo especial con las niñas, especialmente con Challis, quien poco a poco se convierte en su compañera. La relación entre el almirante y Challis se profundiza, y lo que comienza como un juego inocente se transforma en un lazo genuino. Sin embargo, el deber llama y el almirante debe regresar a su país. La despedida con Challis es dolorosa, pero él le deja un pequeño recuerdo que ella valora mucho. 2 años después, el almirante vuelve a la India y descubre el trágico destino de Challis, cuyo amor y devoción por él habían llevado a una serie de malentendidos fatales. Challis es un cuento que mezcla la fascinación de lo exótico con la profundidad de las emociones humanas. Maupassant nos invita a reflexionar sobre el amor, la pérdida y las consecuencias de nuestras acciones en un mundo lleno de contrastes y maravillas. Acompáñenme en esta lectura mientras nos adentramos en las vivencias del almirante de la Vallee y descubrimos juntos la historia de Challis. Espero que disfruten de este viaje tanto como yo. Challis, de Guy de Maupassant. El almirante de la Vallee, que parecía amodorrado en su sillón, pronunció con su voz de viejecita: «También yo tuve, sí, una pequeña aventura de amor muy singular. ¿Quieren que se la cuente?» Y habló sin moverse, hundido en su ancho asiento, conservando en sus labios la sonrisa arrugada que jamás lo abandonaba, esa sonrisa volteriana que le hacía pasar por un terrible escéptico. Capítulo 1. Tenía yo entonces 30 años y era teniente de navío, cuando me encargaron una misión astronómica en la India Central. El gobierno inglés me proporcionó todos los medios necesarios para llevar a cabo mi empresa y pronto me interné con un puñado de hombres por ese país extraño, sorprendente, prodigioso. Se necesitarían 20 volúmenes para narrar aquel viaje. Crucé comarcas de una magnificencia inverosímil. Me recibieron príncipes de sobrehumana belleza y que vivían con increíble esplendor. Durante 2 meses me pareció viajar por un poema, recorrer un reino de hadas a lomos de elefantes imaginarios. Descubría en el medio de bosques fantásticos ruinas inverosímiles. Encontraba en ciudades de una fantasía de sueño prodigiosos monumentos, finos y cincelados como joyas, leves como encajes y enormes como montañas. Esos monumentos fabulosos, divinos, de una gracia tal que uno se enamora de sus formas al igual que puede enamorarse de una mujer y que se experimenta al verlos un placer físico y sensual. En fin, como dice Víctor Hugo, yo marchaba, despierto en pleno sueño. Después alcancé por fin el término de mi viaje, la ciudad de Ganara, antaño una de las más prósperas de la India Central. Hoy en día muy venida menos y gobernada por un príncipe opulento, autoritario, violento, generoso y cruel, el Rajá de Madan, un auténtico soberano oriental, delicado y bárbaro, afable y sanguinario, de una gracia femenina y de una ferocidad despiadada. La ciudad está en el fondo de un valle a orillas de un pequeño lago, rodeado por un pueblo de pagodas que bañan sus muros en el agua. La población de lejos forma una mancha blanca que crece al aproximarse y poco a poco se descubren las cúpulas, las agujas, las flechas,
todos los remates elegantes y esbeltos de los graciosos monumentos indios. Más o menos a 1 hora de las puertas encontré un elefante soberbiamente enjaezado, rodeado por una escolta de honor que me enviaba el soberano, y me condujeron al palacio con gran pompa. Me hubiera gustado tomarme tiempo para vestirme con lujo, pero la impaciencia real no me lo permitió. Quería ante todo conocerme, saber lo que podía esperar de mí en cuanto a distracciones, y luego ya se vería. Me introdujeron entre soldados bronceados como estatuas y cubiertos de uniformes deslumbrantes, en una gran sala rodeada de galerías, donde aguardaban de pie hombres vestidos de trajes resplandecientes y constelados de piedras preciosas. En un banco semejante a nuestros bancos de jardín, sin respaldo, pero revestido con una admirable alfombra, distinguí una masa reluciente, una especie de sol sentado. Era el Rajá, que me esperaba inmóvil con unos ropajes de un amarillo canario. Llevaba encima 10 o 15 millones en diamantes y, aislada sobre su frente, brillaba la famosa estrella de Delhi, que ha pertenecido siempre a la ilustre dinastía de los Parihara de Mundore, de la cual descendía mi huésped. Era un mozo de unos 25 años que parecía tener sangre negra en las venas, aunque perteneciera a la más pura raza hindú. Tenía ojos rasgados, fijos, un poco perdidos, pómulos salientes, labios gruesos, barba rizada, frente estrecha y unos dientes brillantes, agudos, que mostraba a menudo en una sonrisa maquinal. Se levantó y vino a tenderme la mano a la inglesa. Después me hizo sentar a su lado en un banco tan alto que mis pies apenas tocaban el suelo. Se estaba bastante mal allá arriba. Y enseguida me propuso una cacería de tigres para el día siguiente. La caza y los combates eran sus grandes ocupaciones y no entendía que nadie pudiera ocuparse de otra cosa. Evidentemente estaba persuadido de que yo había llegado de tan lejos solo para distraerlo un poco y para acompañarlo en sus placeres. Como tenía una gran necesidad de él, traté de halagar sus inclinaciones. Quedó tan satisfecho de mi actitud que quiso mostrarme inmediatamente un combate de luchadores y me arrastró a una especie de circo situado en el interior del palacio. A una indicación suya aparecieron 2 hombres desnudos, cobrizos, las manos armadas con uñas de acero, y se atacaron de pronto tratando de herirse con aquellas armas cortantes que trazaban en su negra piel largas desgarraduras por las que corría la sangre. La cosa duró mucho tiempo. Los cuerpos ya no eran sino una pura llaga y los combatientes seguían labrándose las carnes con aquella especie de rastrillo de hojas agudas. Uno de ellos tenía una mejilla destrozada, la oreja del otro estaba rajada en 3 pedazos. Y el príncipe contemplaba aquello con una alegría feroz y apasionada. Se estremecía de felicidad, lanzaba gruñidos de placer e imitaba con gestos inconscientes todos los movimientos de los luchadores, gritando sin cesar: «¡Dale, dale ya!». Uno de ellos cayó sin conocimiento. Hubo que llevárselo de la palestra roja de sangre y el Rajá lanzó un largo suspiro de lástima, de pena de que hubiese ya acabado. Después se volvió hacia mí para saber mi opinión. Yo estaba indignado, pero lo felicité vivamente, y él ordenó al punto que me condujeran al Kush Mahal, palacio de placer donde viviría. Crucé los inverosímiles jardines que se encuentran allá y llegué a mi residencia. El palacio, una joya, situado en un extremo del Parque Real, bañaba en el lago sagrado de Vihara todo un lado de sus muros. Era cuadrado y presentaba en sus 4 caras 3 filas superpuestas de galerías con columnatas divinamente labradas. En cada esquina se erguían unas torres ligeras, altas o bajas o emparejadas, de tamaño desigual y fisonomía diferente, que parecían flores naturales crecidas sobre esta graciosa planta de arquitectura oriental. Todas estaban coronadas por raros tejados, semejantes a coquetones peinados. En el centro del edificio, una poderosa cúpula elevaba hasta un encantador pináculo, esbelto y totalmente calado, su curva alargada y redonda semejante a un seno de mármol blanco tendido hacia el cielo. Y todo el monumento, de arriba a abajo, estaba cubierto de esculturas, de esos exquisitos arabescos que embriagan la mirada, de procesiones inmóviles de personajes delicados, cuyas actitudes y ademanes de piedra contaban los usos y costumbres de la India.
Las habitaciones estaban iluminadas por ventanas de arcos dentados que daban a los jardines. En el suelo de mármol, ónices, lapislazulis y ágatas dibujan graciosos ramilletes. Apenas había tenido tiempo de rematar mi aseo cuando un dignatario de la corte, Arivadada, encargado especialmente de las relaciones entre el príncipe y yo, me anunció la visita de su soberano. Y apareció el rajá de Azafrán, me estrechó de nuevo la mano y se puso a contarme 1000 cosas, preguntándome sin cesar mi parecer que me costaba mucho darle. Después quiso enseñarme las ruinas del antiguo palacio en la otra punta de los jardines. Era un auténtico bosque de piedras, poblado por una legión de grandes monos. Al acercarnos, los machos empezaron a correr por los muros, haciéndonos horribles muecas, y las hembras escapaban mostrando su trasero pelado y llevándose a las crías en los brazos. El rey se reía locamente, me pellizcaba en el hombro para testimoniarme su placer y se sentó entre los escombros, mientras a nuestro alrededor, en cuclillas en lo alto de las murallas, colgados de todos los salientes, una asamblea de animales de patillas blancas nos sacaba la lengua y nos amenazaba con el puño. Cuando se hartó de este espectáculo, el soberano amarillo se alzó y se puso gravemente en marcha, arrastrándome siempre a su lado, feliz de haberme enseñado semejantes cosas el mismo día de mi llegada, y recordándome que una gran cacería de tigres se celebraría el día siguiente en mi honor. Asistí a esa cacería y a una segunda, una tercera, a 10, 20 más. Perseguimos sucesivamente a todas las bestias que nutría la comarca: la pantera, el oso, el elefante, el antílope, el hipopótamo, el cocodrilo, qué sé yo, a la mitad de los animales de la creación. Yo estaba derrengado, asqueado de ver correr la sangre, harto de aquel placer siempre igual. Al final el ardor del príncipe se calmó y me dejó ante mí angustiosas súplicas, un poco de tiempo para trabajar. Ahora se contentaba con colmarme de presentes, me enviaba joyas, magníficas telas, animales amaestrados que Arivadada me presentaba con grave respeto aparente, como si yo hubiera sido el propio sol, aunque en el fondo me despreciara mucho. Y cada día una procesión de servidores me traía en bandejas tapadas una porción de cada plato de la comida real. Cada día era preciso aparecer en cualquier nueva diversión organizada para mí y disfrutar enormemente con ella. Danzas de bayaderas, juegos, malabares, revistas de tropas, todo lo que podía inventar aquel rajá hospitalario, aunque importuno, para mostrarme su sorprendente patria en todo su encanto y en todo su esplendor. En cuanto me dejaban un rato solo, yo trabajaba, o bien iba a ver a los monos, cuya sociedad me complacía infinitamente más que la del rey. Pero una tarde, cuando regresaba de un paseo, hallé ante la puerta de mi palacio a Arivadada, solemne, que me anunció en términos misteriosos que un regalo del soberano me esperaba en una habitación y me presentó las excusas de su amo por no haber pensado antes en ofrecerme una cosa que yo debía de echar en falta. Tras este oscuro discurso, el embajador se inclinó y desapareció. Entré y vi, alineadas contra la pared por estaturas, 6 niñitas, una junto a otra, inmóviles como truchas ensartadas en un asador. La mayor contaba acaso 8 años, la más pequeña 6 años. Al principio no entendí muy bien por qué habían instalado aquel colegio en mi casa, pero después adiviné la delicada atención del príncipe. Era un harén lo que me regalaba. Lo había elegido muy joven por un exceso de amabilidad, pues en aquellas tierras, cuanto más verde es el fruto, más estimado es. Me quedé totalmente confuso y molesto, avergonzado frente a aquellas crías que me miraban con sus grandes ojos graves y que ya parecían saber lo que podía exigir de ellas. No sabía qué decirles. Me daban ganas de rechazarlas, pero no se devuelve un presente del soberano. Hubiera sido un insulto mortal, con que era preciso conservar aquel hato de niñas, instalarlas allí. Permanecían inmóviles sin dejar de mirarme, esperando mis órdenes, intentando leerme el pensamiento en los ojos. Oh, maldito regalo, cuánto me molestaba. Al final, sintiéndome ridículo, le pregunté a la mayor: ¿cómo te llamas tú? Respondió: Chali. Aquella chiquilla de linda piel, un poco amarilla, como de marfil, era un encanto, una estatua con su cara de líneas largas y severas. Entonces pronuncié para ver qué podría responder, acaso para ponerla en un aprieto.
¿Por qué estás aquí? Ella dijo con su voz dulce, armoniosa. Vengo para hacer lo que te plazca exigir de mí, señor. La chiquilla estaba informada. Le hice la misma pregunta a la más pequeña, que articuló claramente con una voz más débil. Estoy aquí para lo que te plazca pedirme, amo. Esta parecía un ratoncito, era sumamente linda. La alcé en mis brazos y la besé. Las otras hicieron ademán de retirarse, pensando sin duda que yo acababa de elegir, pero les ordené que se quedasen, y sentándome a lo indio, las hice disponerse en corro a mi alrededor, y después empecé a contarles una historia de genios, pues hablaba pasablemente su lengua. Escuchaban con toda atención, se estremecían con los detalles maravillosos, temblaban de angustia, agitaban las manos. Ya no pensaban las pobrecillas en la razón por la cual habían venido. Cuando terminé el cuento, llamé a mi criado de confianza, Lachman, y le mandé traer golosinas, mermeladas y pasteles que comieron hasta ponerse enfermas, y después, como empezaba a divertirme mucho con la aventura, organicé juegos para divertir a mis mujeres. Una de esas diversiones en especial tuvo un enorme éxito. Yo hacía un puente con mis piernas y mis 6 criaturas pasaban corriendo por debajo, la más pequeña abriendo la marcha y la mayorcita empujándome un poco porque nunca se bajaba lo bastante. Eso les hacía lanzar ensordecedoras carcajadas, y aquellas jóvenes voces, al sonar en las bajas bóvedas de mi suntuoso palacio, lo despertaban, lo poblaban de alegría infantil, lo llenaban de vida. Después puse un gran interés en la instalación del dormitorio donde se acostarían mis inocentes concubinas. Y por último, las encerré allí custodiadas por 4 sirvientas que el príncipe me había enviado al mismo tiempo para cuidarse de mis sultanas. Durante 8 días disfruté enormemente haciendo de papá con aquellas muñecas. Jugábamos admirables partidas al escondite, a las 4 esquinas y a adivinan quién te dio, que las sumían en una felicidad delirante, pues yo les revelaba cada día uno de esos juegos desconocidos tan llenos de interés. Mi mansión tenía ahora el aspecto de una clase, y mis amiguitas, vestidas con sedas admirables, con telas recamadas de oro y plata, corrían como animalitos humanos a través de las largas galerías y de las tranquilas salas en las que penetraba por los arcos una luz débil. Después, una noche, y no sé cómo ocurrió, la mayor, la que se llamaba Charlie y que parecía una estatuilla de viejo marfil, se convirtió de veras en mi mujer. Era un ser adorable, dulce, tímido y alegre, que me amó pronto con ardiente cariño y al que yo amaba extrañamente, avergonzado, vacilante, con una especie de miedo a la justicia europea, con reservas y escrúpulos, y sin embargo con una apasionada ternura sensual. La quería como un padre y la acariciaba como un hombre. Perdón, señoras, voy demasiado lejos. Las otras seguían jugando en aquel palacio semejante a una cuadrilla de jóvenes gatos. Charlie ya no se separaba de mí, salvo cuando yo iba a ver al príncipe. Pasábamos juntos horas exquisitas en las ruinas del antiguo palacio entre los monos que se habían hecho amigos nuestros. Ella se recostaba en mis rodillas y allí se quedaba dándole vueltas a alguna cosa en su cabecita de esfinge, o quizás sin pensar en nada, pero conservando esa hermosa y encantadora postura hereditaria en esos pueblos nobles y soñadores, la postura hierática de las estatuas sagradas. Yo había llevado en una gran bandeja de cobre provisiones, pasteles, frutas, y las monas se acercaban poco a poco, seguidas por las crías más tímidas. Después se sentaban en círculo en torno a nosotros, sin atreverse a acercarse más, esperando que yo hiciese mi reparto de golosinas. Casi siempre, entonces, un macho más osado llegaba a mi lado con la mano alargada como un mendigo y yo le entregaba un trozo que él llevaba a su hembra. Y todas las demás empezaban a lanzar furiosos gritos de celos y de cólera, y solo podía yo hacer cesar el horrible estrépito lanzándole a cada una su parte. Como me encontraba muy a gusto en las ruinas, quise llevar a ellas mis instrumentos de trabajo. Pero en cuanto vieron el cobre de los aparatos de precisión, los monos, tomándolos sin duda por artefactos mortíferos, huyeron en todas direcciones lanzando espantosos clamores. También pasaba a menudo mis noches con Charlie en una de las galerías exteriores que dominaba el lago de Vihara. Contemplábamos sin hablar la luna resplandeciente que se deslizaba al fondo del cielo lanzando sobre el agua un manto de plata temblorosa,
y allá abajo, en la otra orilla, la línea de las pequeñas pagodas, semejantes a graciosas setas que hubieran crecido en el agua. Y cogiendo entre mis brazos la cabeza seria de mi pequeña amante, yo besaba lentamente, largamente, su frente pulida, sus grandes ojos llenos de secreto de esa tierra antigua y fabulosa, y sus labios tranquilos que se abrían bajo mi caricia, y experimentaba una sensación confusa, poderosa y sobre todo poética, la sensación de que yo poseía a toda una raza en aquella chiquilla, a esa bella y misteriosa raza de la que parecen surgidas todas las demás. El príncipe, mientras tanto, seguía abrumándome a regalos. Un día me envió un objeto muy inesperado que provocó en Charlie una apasionada admiración. Era simplemente una caja de conchas, una de esas cajas de cartón recubiertas con caracolillos y conchitas encolados. En Francia habría valido como mucho un par de francos, pero allá lejos el precio de aquella joya era inestimable. Sin duda era la primera que había entrado en el reino. La coloqué sobre un mueble y allí la dejé, sonriendo ante la importancia atribuida a aquella fea chuchería de bazar. Pero Charlie no se cansaba de examinarla, de admirarla, llena de respeto y extasiada. Me preguntaba de vez en cuando, ¿me dejas que la toque? Y cuando la había autorizado, levantaba la tapa, volvía a cerrarla con grandes precauciones, acariciaba con sus finos dedos muy suavemente la superficie de las conchitas y parecía experimentar con ese contacto un gozo delicioso que penetraba hasta su corazón. Entretanto, yo había terminado mi trabajo y me era preciso regresar. Tardé mucho en decidirme, retenido ahora por mi ternura hacia mi amiguita, pero al final tuve que tomar una determinación. El príncipe, desolado, organizó nuevas cacerías, nuevos combates de luchadores, pero tras 15 días de esos placeres declaré que no podía quedarme más y me devolvió la libertad. La despedida de Charlie fue desgarradora. Lloraba tendida sobre mí, con la cabeza en mi pecho, sacudida por la pena. No sabía qué hacer para consolarla, pues mis besos no servían de nada. De repente tuve una idea y levantándome fui a buscar la caja de conchas que puse en sus manos. Es para ti, te pertenece. Entonces la vi sonreír de pronto. Todo su rostro se iluminó con una alegría interior, con esa alegría profunda de los sueños imposibles y de repente realizados, y me abrazó con furia. De todas maneras, lloró muy fuerte en el momento del adiós definitivo. Distribuí besos de padre y pasteles entre el resto de mis mujeres y partí. Capítulo 2. Transcurrieron 2 años, y después los azares del servicio marítimo me llevaron a Bombay. A consecuencia de unas circunstancias imprevistas, me dejaron allí, encargado de una nueva misión para la cual me señalaba mi conocimiento del país y de la lengua. Terminé mis trabajos lo antes posible y como aún me quedaban 3 meses por delante, quise hacer una pequeña visita a mi amigo, el rey de Ganara, y a mi querida mujercita Charlie, a la cual iba a encontrar muy cambiada, sin duda. El rajá de Madán me recibió con frenéticas demostraciones de alegría, hizo que se degollaran ante mí 3 gladiadores, y no me dejó solo ni un segundo durante el primer día de mi regreso. Por la noche, al fin, al encontrarme libre, mandé llamar a Arivadada, y tras muchas preguntas diversas para confundir su perspicacia, le pregunté: ¿y sabes qué se ha hecho de la pequeña Charlie que el rajá me había dado? El hombre puso una cara triste, molesta, y respondió muy fastidiado: más vale no hablar de ella. ¿Y por qué? Era una mujercita encantadora. Se echó a perder, señor. ¿Cómo? ¿Charlie? ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde está? Quiero decir que acabó mal. ¿Que acabó mal? ¿Ha muerto? Sí, señor. Había cometido una mala acción. Yo estaba muy emocionado, sentía latir el corazón y que la angustia me oprimía el pecho. Proseguí: ¿una mala acción? ¿Qué hizo? ¿Qué le ocurrió? El hombre, cada vez más turbado, murmuró: más vale que no lo pregunte. Sí, quiero saberlo. Había robado. ¿Cómo? ¿Charlie? ¿A quién robó? A usted, señor. ¿A mí? ¿Y cómo? Le quitó el día de su marcha el cofre que el príncipe le había regalado. Lo encontraron en sus manos. ¿Qué cofre? El cofre de conchas. Pero si se lo di yo. El indio alzó hacia mí sus ojos estupefactos y respondió: sí, ella juró, en efecto, con todos los juramentos sagrados que usted se lo había dado,
Pero nadie creyó que usted hubiera podido regalarle a una esclava un presente del rey, y el rajá la mandó castigar. ¿Castigar? ¿Cómo? ¿Qué le hicieron? La metieron en un saco, señor, y la arrojaron al lago, desde esa ventana, desde la ventana de la habitación donde estamos, donde ella había cometido el robo. Me sentí atravesado por la más atroz sensación de dolor que jamás he experimentado, e hice un gesto a Arivadada para que se retirase, para que no me viese llorar. Y pasé la noche en la galería que dominaba el lago, en la galería donde había tenido tantas veces a la pobre niña en mis rodillas. Y pensaba que el esqueleto de su bonito cuerpo descompuesto estaba allí, debajo de mí, en un saco de tela atado con una cuerda, en el fondo de aquella agua negra que mirábamos juntos en tiempos. Volví a partir al día siguiente, pese a los ruegos y el vehemente pesar del rajá. Y hoy creo que jamás he amado a otra mujer que a Chali.